Vamos a ver ahora estimación de parámetros. En una estimación de parámetros tenemos un estimador que es un valor calculado a partir de los datos de la muestra, con lo cual queremos obtener información sobre un parámetro, que sería el valor si lo calculáramos con los datos de la población. ¿Qué es la estimación de parámetros? La estimación de parámetros es lo que nosotros trabajamos en la estadística inferencial, es el proceso justamente donde nosotros obtenemos los resultados derivados de la muestra para poder obtener conclusiones acerca de alguna característica de la población. Tenemos solamente los datos muestrales y necesitamos sacar características de la población. Obviamente vamos a tener que trabajar con una muestra representativa que vimos en el video anterior. El estimador se simboliza con la letra tita sombrerito, que es el valor que se calcula a partir de los datos muestrales, y se proporciona información sobre el valor del parámetro que simbolizamos con la letra tita. Cada uno de los estimadores que nosotros podamos llegar a calcular tiene diferentes propiedades. Estas propiedades nos va a permitir comparar estimadores, ver cuál estimador es mejor que otro y utilizar el que es mejor. Mientras más propiedades tenga, quiere decir que tenemos un mejor estimador. La primera propiedad que vamos a ver es la insesgabilidad. Se dice que un estimador es insesgado cuando la esperanza matemática de su distribución en el muestreo coincide con el estimador del parámetro. Es decir, que la esperanza del estimador es igual al parámetro. Nosotros cuando vimos en videos anteriores la varianza, vimos que había dos varianzas. Una varianza con n-1 en el denominador y una varianza con n. Yo dije que nosotros íbamos a usar la varianza con n-1 porque más adelante nos iba a servir y la otra no. Justamente la varianza con n-1 es insesgada y la varianza con n es sesgada. Por lo tanto, para estimar la varianza poblacional, la varianza insesgada es mucho mejor y por eso es la que nosotros vamos a usar siempre. No puedo usar la varianza sesgada para estimar eh, el parámetro de la varianza poblacional porque no cumple esta propiedad. Entonces nosotros siempre vamos a buscar el mejor estimador para que nos brinde información sobre el parámetro. En ese momento simplemente les dije que era insesgada, ahora ya tienen la explicación de qué significa. Otras propiedades que tenemos de los estimadores es la eficiencia. Se dice que un estimador es eficiente u óptimo cuando su varianza es mínima. Quiere decir que es eficiente cuando su dispersión es menor que la de los otros estimadores. El estimador más eficiente va a ser el que tenga la menor dispersión. Otra propiedad es la consistencia. Se dice que el estimador se acerca al parámetro a medida que crece el tamaño de la muestra. Es decir, que mientras nosotros tengamos una muestra más parecida al tamaño de la población, el estimador va a ser más parecido al parámetro. Si el tamaño de la muestra tiende a infinito, el estimador es insesgado y de varianza cero. Es decir, si nosotros estamos trabajando con una población que tiene un límite, digamos, con una cantidad limitada de elementos, a medida que la muestra se acerca a ese valor, digamos, el estimador se acerca al parámetro hasta llegar al mismo valor. Pero si estamos trabajando con una población infinita, a medida que la muestra tiende a infinito, vamos a tener un estimador insesgado de varianza cero. Pero siempre sabiendo que mientras más se acerque el tamaño de la muestra al tamaño de la población, va a ir bajando la dispersión y el valor del estimador se va a acercar al valor del parámetro. Tenemos también la suficiencia. Se dice que un estimador es suficiente cuando incluye toda la información relevante de la muestra, de forma que ningún otro estimador puede considerar información adicional. Es decir, que si nosotros tenemos dos estimadores sobre un mismo parámetro,
nosotros decimos que no son suficientes porque necesitan de información adicional. En cambio, cuando hay un estimador que me da toda la información del parámetro que puede ser relevante, decimos que es un estimador suficiente. La invariabilidad me dice que un estimador es invariable cuando si transformamos el parámetro al estimar mediante una función, dicha función puede ser estimada por la función del estimador. Por ejemplo, si yo tengo una desviación estándar y la elevo al cuadrado, obtengo la varianza y la desviación estándar de la muestra es un estimador de la desviación estándar de la población y la varianza es un estimador de la varianza de la población. Por lo tanto, me dice que por más que yo le aplique una función al estimador y le aplico la misma función al parámetro, obtengo el mismo resultado. La robustez me dice que un estimador es robusto cuando si se vulnera alguno de los supuestos en los que se basa el proceso de estimación, la estimación no cambia significativamente y sigue ofreciendo resultados fiables. Es decir, que cuando yo tengo algún problema o alguna desviación en la obtención de los datos, si un estimador es robusto, me sigue dando información confiable. Si es muy sensible el resultado a las variaciones que pueda llegar a tener, se dice que no es robusto y esto es importante porque tengo que poner mucho más cuidado en la obtención de los valores del estimador porque cualquier desviación me da grandes desviaciones con respecto al parámetro. Existen dos tipos de estimaciones que nosotros podemos usar para estimar los parámetros de la población. Una es la estimación puntual y la otra es la estimación por intervalo. La estimación puntual es la estimación del valor del parámetro mediante un solo valor. Como lo que nosotros dijimos recién, por ejemplo, la media de la muestra es un estimador puntual de la media de la población, la mediana de la muestra es un estimador puntual de la mediana de la población o la varianza de la muestra un estimador puntual de la varianza de la población. Aquí tenemos estimadores que nosotros hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es el problema de la estimación puntual? Que nosotros sabemos que la media de la muestra es el mejor estimador de la media de la población, pero no sabemos qué tan buena es esa estimación. Si nosotros tenemos que tomar una decisión en base a esa información, no sabemos qué tan confiable es. Sabemos que es la mejor, pero no sabemos qué tan confiable es para poder aplicar la decisión que yo necesito tomar. Entonces está la estimación por intervalos que a mí me va a decir no solamente el valor, sino cuál es la probabilidad de ocurrencia de que ese valor se dé en la realidad. La estimación por intervalo la vamos a ver en el próximo video. Así que con esto terminamos la parte de estimación de parámetros, falta la parte de estimación por intervalos que la vemos en la siguiente presentación.